un gusto estar hablando aquí y aceptar esta invitación que hace rato no nos veíamos. Yo prefiero escribir, he escrito un texto de reflexión y un texto también para no perder la memoria y para entender el significado que ha tenido la movilización, la explosión o estallido social de este año, del 2021, y el significado que tiene, pero también los retos inmediatos que tiene para el futuro. Entonces es eso. Desde luego, si se me pasa el tiempo, trataré de ser sintético, pero me dice y me interrumpe porque a veces uno se encarreta con lo que está diciendo y se le va la mano en términos del tiempo. Saludo también al maestro Juan Manuel Echavarría, que está presente. Creo que yo invité a algunas personas que no tenían otra forma de conectarse, entonces también desde luego a Lina y a Miriam y pues empecemos el análisis. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Yo tengo dos puntos centrales que quiero desarrollar en estas reflexiones sobre el paro, como la hemos llamado, aunque también voy a comentar que Pedro Pablo tenía dudas y yo entiendo las dudas que tiene de denominar lo que ha sucedido este año en Colombia como paro. El primero tiene que ver con el reflujo y la amnesia, con el peligro de olvidarnos del significado y de la importancia que tiene lo que ha sucedido en Colombia en este tiempo. Y en segundo lugar, la paradoja que están viviendo las organizaciones, que están viviendo los movimientos que han participado en el paro, sigamos llamándolo así, o en la explosión o estallido social, porque al tiempo que podemos constatar la fortaleza que ha tenido la movilización y que vamos a ver, podemos también registrar la debilidad del movimiento, es decir, una fortaleza en todo lo que se ha hecho en las acciones, pero una debilidad en el momento de lograr articulaciones y proyecciones dentro de la vida política nacional. Esos son los dos puntos centrales que quiero tratar. El primero, sobre reflujo y amnesia con respecto al paro. Podríamos decir que estamos viviendo en estos momentos de la vida nacional, el reflujo del mal llamado paro de 2021, y más bien el reflujo de las movilizaciones sociales y de las acciones de protesta más intensas que ha tenido el país en su historia contemporánea. Es decir, lo que no podemos olvidar es que estamos frente a un hito histórico. Rodrigo Primi, por ejemplo, dice que hay tres fenómenos, si ustedes quieren, o tres hechos que marcan la vida política del país, en la historia contemporánea del país, que son la firma del Acuerdo de Paz, la Constitución del 91 y estas movilizaciones que implican la emergencia de nuevas subjetividades o, si se quiere, visto desde otra perspectiva, de nuevas ciudadanías y la transformación de la política desde abajo, o por lo menos un intento enorme de transformación de la política desde abajo. Cuando se da el reflujo de estos movimientos y movilizaciones, con frecuencia hay una tendencia a la amnesia de lo sucedido y a subestimar los efectos de esta enorme explosión social, para utilizar el término usado por Manuel Castells. Entonces se tiende a pensar que realmente las cosas no fueron muy importantes porque no se obtuvieron supuestamente los resultados buscados, y en ese tipo de análisis se pierde la importancia de los procesos mismos, de lo que sucedió en las movilizaciones.
pero no solo de lo que sucedió, sino de la cantidad de actores que articuló y de lo que implicó en la vida política del país. Entonces, para esto he hecho una larga, diría yo, ayuda de memoria necesaria, muy puntual, con elementos muy puntuales, unas notas que nos permitan refrescar qué es lo que ha sucedido en el país. Primero, unas notas cuantitativas, porque normalmente hemos visto, hemos tenido la experiencia del paro muy localmente, en lo que sucede más cerca o muy televisivamente, muy a la distancia y por los medios de comunicación, pero es bueno saber cuantificar, a veces es bueno para saber por qué estamos diciendo que estamos frente a una manifestación histórica y un hito histórico. Según los datos oficiales del Ministerio de Defensa analizados por Camilo González Pozo y por la CIDH, entre el 28 de abril y el 10 de junio, es decir, en solo 44 días, y eso hay que tenerlo presente, se presentaron aproximadamente 10.000 acciones de protesta. Es decir, algo así como de 227 acciones diarias en promedio. Y estas acciones, 6.378 fueron concentraciones, 2.399 marchas, 3.369 los llamados bloqueos y 666 movilizaciones. Y todo esto se dio en medio de la pandemia, es decir, en medio de condiciones absolutamente adversas. Entonces tenemos una movilización de la sociedad colombiana en diferentes sitios, en casi todo el territorio nacional, que es realmente impresionante y que marca la lucha social en el país, no solo en los últimos años, sino en toda la historia del país. Pero hay que registrar cosas que a veces se pierden de vista, sobre todo por la campaña de los medios de comunicación y especialmente en este momento en que están tratando de deslegitimar lo que sucedió o de rebajar la importancia de lo que sucedió. Según la CIDH, el 89% de las protestas fueron pacíficas, fueron totalmente pacíficas. Es decir, que solo un 11% de las protestas tuvieron manifestaciones violentas, y eso hay que tenerlo presente. Fue una movilización pacífica en términos generales de la sociedad colombiana, aunque en los medios de comunicación lo que aparecía era sobre todo las manifestaciones de violencia y, como los titulaban, las acciones de los vándalos y últimamente la presencia de actores de microtráfico en algunas de las manifestaciones últimas. Pero además de esto, las acciones cubrieron más de 862 municipios de los 1.122 que tiene el país. Es decir, un 77% del territorio nacional. Y algo importante que hay que tener presente en esto es que el 80% de la protesta fue urbana. Desde luego que hubo manifestaciones muy importantes rurales, campesinas, indígenas, desde luego que las hubo, y muchos de los bloqueos tuvieron una participación de actores rurales, pero el 80% fue urbana. Es decir, aquí tenemos la irrupción fuerte de la protesta en las ciudades que no veíamos desde los años 70, desde todos los años 70, el año 77, pero con más fuerza y además con una reconfiguración política de lo político, no de la política, no en términos administrativos, sino de lo político, de las relaciones de poder en muchos de los sectores y barrios populares en grandes ciudades. Eso sobre todo en Cali, desde luego, en Pasto también, porque
el suroccidente colombiano fue muy importante, pero también en Medellín y más hacia el final del paro, también en Bogotá, hacia la mitad y el final del paro en Bogotá. Entonces aquí hay una emergencia urbana que hay que analizar teniendo en cuenta que son nuevos protagonistas de la vida política. En segundo lugar, que quisiera resaltar, hay unas notas cualitativas que es bueno tener también en mente. La explosión social tuvo una amplia legitimidad en diversos sectores y movimientos políticos. En diversos, fue muy heterogénea, es decir, el desconcierto de los partidos políticos es que muchos de sus militantes o de quienes habían apoyado los partidos políticos estaban con el movimiento y estaban con los movimientos en las calles. Y fue amplia la legitimidad porque la situación social, económica y política era considerada por muchos, por la mayoría, como injusta. Y esta sensación de injusticia se agravó con el tratamiento represivo de la protesta. Entonces hay un sentimiento de la justicia, de la movilización muy marcado, muy extendido. Para simbolizar esto, en una conferencia dictada dentro de Espacio Abierto, que es un ámbito de reflexión de profesores y profesoras de la Universidad Nacional y de otras instituciones, asistió Monseñor Monsalve, arzobispo de Cali, y dijo con toda claridad que él hacía parte de quienes sentían una vergüenza colectiva, dijo en esos términos, por la crisis social y política que estaba viviendo el país y por la incapacidad institucional para humanizarla y ponerle fin a la guerra. En sus palabras, dijo, entre comillas, el mundo nos mira con horror y además nos mira con horror mientras nosotros tenemos un sentimiento de impotencia ante los crímenes cometidos por la maquinaria de muerte, lo estoy citando, que se ha instalado en el país con un respaldo fuerte de la economía del crimen. Esa indignación, ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de impotencia que expresa Monseñor Monsalve, creo, en un espacio secular como el de los profesores de la Universidad Nacional, creo que expresa muy bien la legitimidad que tuvo el movimiento durante casi todo el desarrollo de las grandes movilizaciones, esos 44, 45 días, aunque después hay algunas fracturas en la legitimidad con los bloqueos y también con la campaña que se hace contra el movimiento en los medios de comunicación. El tercer punto, algunas notas, pequeñas notas críticas de textos que lamentablemente están para ser leídos, pero no se leen. El informe de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia sintetiza algunos aspectos evidentes de esta crisis que para un observador extranjero son terribles. Elementos que siguen inalterados, que están en nuestra vida social, que nos rodean. Miren lo que resalta la CIDH, que lo sabemos, pero es bueno oírlo en las palabras de quien está observando y quien se asombra frente a la realidad observada. Dice, la pobreza monetaria en Colombia ha llegado a cubrir el 57.6% de la población. Es decir, son pobres 28,5 millones de personas en el país. Y de esas 28,5 millones, el 7,5 millones, 7,5 millones, es decir, el 15.1% de la población colombiana está en condición de pobreza extrema y el 42.5% de pobreza simple monetaria, es decir, 21 millones de personas están en condición de pobreza simple monetaria. Esto marca
en medio de la pandemia también la situación de desesperanza, de miseria y de pobreza en que se está viendo en Colombia, pero también, como veremos más adelante, el tipo de vida al que están siendo y al que estamos siendo sometidos la mayoría de los colombianos y las colombianas. Sin mencionar, porque podríamos hacerlo, la desigualdad que hay en Colombia, que como sabemos es una de las mayores de América Latina, y registra también la CIDH una política tributaria regresiva y no redistributiva. Pero además de esto, vivimos en un país en donde la impunidad, en el caso de los homicidios dolosos, fluctúa entre el 86.58% y el 94.30%. Es decir, tercera nota, no hay justicia social, pero además la administración de justicia es absolutamente ineficiente, sobre todo cuando se trata de los grandes peces. El cuarto punto o la cuarta nota tiene que ver con la acción. Eso tiene una trayectoria. Ya desde el 2019 más bien, 2018 fue la gran movilización estudiantil, después de varios años de reflujo, luego de la MANE. En el 2019 y 20 ya teníamos esta presencia de una gran heterogeneidad de actores. Es decir, esta no fue una movilización de un sector, como lo sabemos, sino una movilización de jóvenes, en términos generales, de estudiantes, de núcleos familiares, porque todo el análisis etnográfico de la protesta muestra cómo madres, hermanos apoyaban todo el proceso, que esto no era una movilización individual de mujeres. La participación de las mujeres fue muy importante, de artistas todo el tiempo, de los indígenas, que jugaron un papel simbólico en muchas ciudades en donde se desplazaron y tuvieron una gran inteligencia cuando salieron de Cali y cuando los iban a matar porque estaban totalmente amenazados. Desde luego de los trabajadores, de pobladores barriales que fueron muy importantes, como ya lo dijimos, de campesinos, de camioneros, y podría seguir mencionando. Y también la heterogeneidad de las reivindicaciones. Pero en medio de esta diversidad, lo anoté en otra charla y en otro texto, hay un elemento que los une, que une los actores que se movilizaron, que es el elemento de tener que vivir en condiciones de supervivencia, que está relacionado con la pobreza. Pero no es solo la pobreza, no es solo el hambre, que también lo hay, y ya se ha mencionado en muchas charlas y en muchos análisis, sino la imposibilidad de construir proyectos individuales y colectivos. Es decir, como lo dijo un joven, el tener el horizonte de vida nublado, el no tener alternativas en la vida. Por eso el caso de los jóvenes y las jóvenes están diciendo, como les decía, no se trata solo de hambre o de pobreza, sino de haber negado el acceso a una vida digna. Y así se siente. Por eso también fue una movilización de indignación, en buena medida, aunque no se utilizó el término como se había utilizado en el pasado en España. El quinto punto o la quinta nota es una nota bélica. Como ha sucedido históricamente en Colombia desde la constitución del Frente Nacional, y uno podría ir más para atrás, pero digamos que desde la constitución del Frente Nacional, la estrategia para el control de la protesta fue fundamentalmente represiva y bélica. Y en esto el análisis de la CIDH es clarísimo. Y uno entiende por qué le disgustó al gobierno, porque no tiene ambajes, dice lo que vio en términos del país. Resaltó la CIDH el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército, así como la militarización del control de la protesta y el deterioro claro de la separación de poderes en Colombia.
También condenó sin ambigüedades el uso de la violencia en las acciones de protesta, aunque aclaró que se presentó solo en el 20% de las acciones. Si uno ve las cifras inconsistentes, las personas asesinadas durante la protesta fluctuaban en el momento de entrega del informe entre 21 para la Fiscalía y 44 para la organización Temblores, y los lesionados entre 1.113 para la Consejería Presidencial y 1.790 para la Organización por la Defensa de la Libertad. Entre otras cosas, esta inconsistencia de las estadísticas estatales y oficiales del gobierno y el no poder sustentarlas lleva a un llamado de atención de la CIDH y a hacer una recomendación de que se le tenga que dar solidez y todo el respeto a estas cifras. Solo por estos datos vemos que en términos de un tratamiento guerrero y belicoso de la protesta, el embeleco de la revolución molecular disipada produjo efectos concretos sobre la vida política nacional que siguen estando. Es decir, dentro de las recomendaciones de la CIDH está separar a la policía del Ministerio de Defensa, reestructurar totalmente el SMAT, aparte de otras. Entonces, aquí hay este tratamiento bélico, es una nota que hay que tener presente. Y la última nota es una nota que he llamado geométrica. La explosión social se produjo dentro de una geometría de las oportunidades que forma un cuadrado. Es decir, cuando hablo de geometría de las oportunidades cuáles son las condiciones que permiten que, empezando por la protesta a una reforma tributaria absurda y cínica, también como dije en otra ocasión, en otra intervención, tanta gente se mueva. Y hablando en estos días sobre el comienzo de la movilización, algunos jóvenes decían se nos había olvidado que fue contra la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque este cuadrado está compuesto, uno, por la pandemia y por el manejo estatal equivocado de la pandemia. Olvidamos el retraso de las vacunas, olvidamos la ausencia de una política social efectiva y cómo la inversión social en Colombia es de las más bajas de los países grandes de América Latina. En fin, olvidamos cómo con frecuencia, porque estamos en la época de las vacunas, cómo ha sido manejada la pandemia. El segundo punto, el segundo elemento de este cuadrado es el posacuerdo de paz. Cómo efectivamente el posacuerdo de paz libera muchas posibilidades para la política, para la manifestación de lo político y la política de otra manera. El tercero es la crisis social, pero el cuarto, que retomaremos más adelante, es la crisis de legitimidad de la mayoría de los actores de la política colombiana. Y no es raro, no es extraño que esta crisis de legitimidad se presente. Cuando Manuel Castells, aunque ahí tengo una divergencia en lo que dice, analiza lo que son las explosiones sociales, Manuel Castells dice que hay 3 etapas. La primera es la crisis de legitimidad política, que se expresa en una transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. La segunda es la emergencia de movimientos y organizaciones sociales que surgen con nuevos valores de todo tipo. Y la tercera, las explosiones sociales. Y él dice que no se tratan de movimientos articulados y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino que se trata de que la gente no puede más y explota. En algunos lugares con violencia limitada y en otros con violencia más extrema. Para mí no me resulta tan claro de que no sean articulados. Lo que pasa es que las formas de articulación son mucho más de enjambre, como dice algún filósofo, o son mucho más rizomáticas. Pero este elemento de la falta de legitimidad conforma el cuarto elemento para el cuadrado de las oportunidades. Ninguno de estos elementos ha desaparecido.
Es decir, las condiciones de las explosiones sociales siguen presentes en el país y no se ve que vayan a desaparecer hacia el futuro. Para finalizar esta primera parte, es conveniente recordar que los tiempos de las movilizaciones y los movimientos no son lineales. Es decir, las movilizaciones y los movimientos sociales no siguen el curso de los ríos, no fluyen siempre, sino que siempre son en espiral, ondean como los mares, se retiran y regresan. Esa es la característica y esa es la temporalidad. Ustedes lo ven, ya lo mencioné con el movimiento estudiantil, cómo vienen oleadas, luego hay tranquilidad, después vuelven otras oleadas, pero lo estamos viendo ahora con este tipo de movimiento porque tuvimos esa gran movilización del 2019 y 2020 heterogénea y ahora tenemos otra y es bastante probable que haya otra explosión en el futuro. Sin embargo, decía también alguien de las unidades de resistencia del Valle que si no se pasa de esas explosiones a construir algo, el Estado se va a acomodar con el manejo militar de la protesta y que eso es muy grave porque termina haciéndole el juego las explosiones al manejo militar de la protesta. Solo como reflexión. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo vamos de tiempo, Pedro Pablo? No lo oigo, o sea, sí. Vamos bien de tiempo, profe. Sí, bueno. Sí, no hay problema. Me parece muy interesante que podamos redondear muy bien esas tesis que está planteando frente a la movilización. Por consiguiente, es mejor terminar la reflexión que el profesor nos tiene. Bueno, sigamos con la segunda parte. La fortaleza de la movilización y la debilidad del movimiento. Podríamos decir que la fuerza que en menos de 2 meses adquirieron las movilizaciones contrasta enormemente con la dificultad que tienen sus actores para articularse en uno o en varios movimientos. Y podríamos decir, para pasar de lo destituyente a lo constituyente. Y ahí hay una gran dificultad, que no solo tiene que ver con la diversidad de actores que hay en el movimiento, sino con la dificultad del diálogo constructivo para articular propuestas, con la relación complicada que se tiene con la política y con los actores políticos, con la desconfianza que se tiene con ellos e incluso con una desconfianza generacional que es muy fuerte en algunos sectores, que se nota en los discursos, pero no solo en los discursos, sino en las canciones, en donde hay una desconfianza generacional enorme. Podríamos decir como primer elemento de esta fortaleza de la movilización y de la debilidad del movimiento que estamos asistiendo a un momento de superposición de propuestas. También aquí podemos recurrir a Camilo González en un nuevo texto sobre esta explosión social de 2021 que resalta que hay una pluralidad de propuestas y de reivindicaciones generales alrededor de diversas manifestaciones. Curiosamente, Camilo no analiza lo que es la Asamblea Nacional, probablemente porque todavía no ha producido un documento con una propuesta clara, pero él analiza 3 propuestas para que se vea que sí hay propuestas en la mesa que surgen alrededor o que surgen con ocasión o que ya se venían gestando. La primera, la del Comité del Paro, en segundo lugar, la del Pacto Social, y en tercer lugar, una especie de propuesta que él hace, pero que recoge de otros sectores, que es lo que llama el proceso reconstituyente. Entonces, podríamos ver estos temas. Curiosamente, solo lo digo por el elemento religioso que esto implica, las 2 primeras son decálogos,
el Comité de Paro y el Pacto Social tienen decálogos. Bueno, el Comité de Paro plantea una serie de cosas muy generales que con frecuencia no les decía mucho a quienes estaban manifestando, pero que tienen importancia y que están planteadas. Yo solo se las recuerdo. Renta básica de emergencia, es todo el debate que se ha dado sobre la necesidad de una renta básica en la pandemia y que está muy sustentado. Recuerdo los trabajos de Garay. Matrícula cero en educación superior, que simplemente recoge una reivindicación coyuntural del movimiento estudiantil, pero que es marginal con respecto a toda la reivindicación histórica del movimiento estudiantil, que tiene que ver con la financiación de la universidad pública, con una universalización en la cobertura y con un costo cero de toda la educación, pero recoge eso. Fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral, que ya veremos que eso coincide. Apoyos a la reactivación económica de las MIPYMES, en donde hay una sensibilidad frente al problema de las pequeñas y las medianas empresas. Apoyos a la reactivación del sector agropecuario, derogatoria del decreto sobre el piso de protección social, acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en género. Esto es importante porque este punto se está posicionando por primera vez con toda fuerza, es decir, por primera vez desde hace algunos años en todas las reivindicaciones, y creo que está ganando un espacio y es efecto de la labor tesonera del movimiento feminista colombiano. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que aquí hay una confluencia en casi todos. Reforma al Estatuto de la Juventud, también aparece la juventud, y a la Ley 1622 del 2013 para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud. Y finalmente la reforma a la policía y dentro de ella la reforma y el desmonte del ESMAD. Si ustedes se fijan muy rápidamente, las propuestas del pacto social, hay muchas de las propuestas que coinciden con esta, y uno se pregunta en dónde está la dificultad de articularse. Por ejemplo, la relativa al derecho a la salud y al sistema de salud. Por ejemplo, la relativa a las garantías a la protesta social y la reestructuración de la fuerza pública. O el derecho a la educación, aquí es mucho más amplio como se plantea. O las garantías para el empoderamiento de los jóvenes. Hay otras nuevas, por ejemplo, la de un pacto fiscal, y aquí se ve la intervención de las universidades en este pacto social, o el fortalecimiento de la democracia y la implementación plena de la Constitución del 91, o la implementación plena de los acuerdos de paz que ha estado en cada una de las movilizaciones, o los derechos humanos del campesinado, o la creación de una comisión mixta permanente como la ruta y la metodología de participación directa del campesinado, o la participación social y comunitaria dentro de los acuerdos que se pueden lograr. Bueno, yo lo que quiero mencionar es que aquí hay unas propuestas que intentan convertirse en propuestas nacionales. Lo mismo la última, que es el proceso reconstituyente, que como está planteado intenta solucionar las contradicciones entre la constitución política y la constitución económica y social con el propósito de profundizar la democracia. Desde luego, y Camilo González lo anota, hay sectores que se oponen a esta propuesta de una constituyente. Hay un temor de que la constituyente sea tomada por quienes quieren regresar a una constitución mucho más autoritaria, mucho más cercana a la del 86. Rodrigo Primi, por ejemplo, dice que no hay que sacrificar la constitución del 91, que no hay que ponerla en riesgo. Camilo dice que estamos en un momento constituyente, que las movilizaciones demuestran que estamos en un momento constituyente, aunque no se atreve a decir que eso puede dar paso a una reforma constitucional. Mientras esto sucede,
yo diría en las cúpulas de los movimientos, desde el proceso de resistencia, con otras lógicas y con dificultades a veces para el diálogo y con dificultades a veces para asumir los temas, como se está viendo en Cali, los grupos y las organizaciones intentan articular la articularidad, la diversidad de sus propuestas locales, regionales y nacionales en medio de la dispersión ocasionada por el reflujo y de la represión desatada con base en una concepción que reduce la protesta a la primera línea y esta a los actos vandálicos o a la violencia del microtráfico para tratar de justificar la acción de la policía y también para justificar la incapacidad del gobierno nacional para responder a las demandas de los puntos de resistencia. Segundo punto de esto, esta superposición de las propuestas se da en medio de una gigantesca crisis de representación política, manifiesta. Yo los invitaría a leer los análisis que han hecho tanto Hernando Gómez Buendía como Fernán González del CINEP y cómo ven con preocupación ellos dos esta gigantesca crisis de legitimidad de la representación como una grieta profunda dentro de la democracia política del país que insinúan puede abrir nuestro sistema político a todo tipo de autoritarismos. Pero también es vista, por otro lado, por Víctor Manuel Moncayo, en uno de los últimos artículos en la revista Izquierda, como manifestación de la resistencia de las organizaciones de base a caer en la trampa electoral y en el espejismo de la democracia liberal. Ya veremos ahora que Moncayo no renuncia a lo electoral, pero lo ve de otra manera y lo ve como una estrategia defensiva, como Wallerstein lo analiza. En efecto, la crisis de representación que ha evidenciado esta movilización es múltiple. No solo se manifiesta entre los actores sociales y los partidos políticos, que la hay, esa dificultad de diálogo, de comprensión, de entendimiento es manifiesta con todos los partidos políticos, con todos, y lo manifiestan ellos que no se sienten representados por nadie y que aborrecen todo tipo de formas de partidos que dicen representar a las organizaciones y liderazgos que se quieren imponer sobre los procesos sociales. Ahí el discurso es muy generalizado. Pero no solo se manifiesta en esta distancia entre los actores sociales y políticos, sino, como lo analiza Fernán González, en el crecimiento de los índices de desfavorabilidad de la mayor parte de las instituciones y de los partidos y líderes que ejercen la hegemonía política en el país. Pero además de esto, que es un fenómeno diferente, hay una desconexión profunda entre los actores sociales de la protesta y los actores de la política estatal y partidista o movimentalista, la cual con frecuencia esta fractura tiene también tintes de un desgarre generacional que yo creo que hay que analizar. En medio de este escenario, de superposición de propuestas y de falta de crisis de legitimidad de la representación política, surgen las próximas elecciones del 2022. Y en ellas los coletazos de la pandemia se van a sentir con fuerza. La crisis económica y social se seguirá profundizando porque no se ve cómo se vaya a detener de aquí a las elecciones. La ejecución del acuerdo de paz seguirá extendiéndose en el tiempo y perdiendo su eficacia, como lo anotó la Contraloría. Pero además de esto, la estrategia represiva va a seguir alimentando la lógica bélica en todo el territorio nacional y fortaleciendo, como está sucediendo, en forma muy silenciosa, que con frecuencia no se ve, a todo tipo de actores armados
que se expresan mediante un lenguaje de la violencia. Este resurgir de la guerra, que es muy preocupante después de todas las ilusiones del acuerdo de paz, se manifiesta de otras formas. Nosotros podemos ver que los efectos positivos del acuerdo de paz con las FARC cada vez se desdibujan más en virtud del saboteo sistemático a los mismos desde el gobierno y la coalición que los sustenta. El control de la protesta social, como hemos dicho, sigue el camino de la militarización. Hay una incapacidad del Estado manifiesta para copar institucionalmente los territorios alejados por la guerrilla y también en donde se ha fortalecido el tráfico de drogas. Hay un nuevo paramilitarismo y todo esto está cambiando la geografía de lo que hemos llamado en otra parte los órdenes de la violencia. En conclusión, y ya me aproximo hacia el final, el antagonismo de la guerra, que nunca ha desaparecido en el país, como lo testimonia el asesinato continuado de líderes y lideresas sociales, parece imponerse nuevamente con nuevas expresiones sobre el agonismo político. Y para finalizar, podríamos decir que la inevitable polarización en el debate político electoral, donde el centro, curiosamente, es uno de los vértices del triángulo que produce la polarización, va a convertir o está convirtiendo a los actores de la protesta en botín electoral por un lado, y esto lo dicen ellos mismos y ellas mismas, o en chivos expiatorios de la represión oficial que intentará relegitimarse vandalizando a todos. Mientras tanto, el descontento popular y la desconfianza en la representación política seguirá habitando los territorios urbanos y rurales, a menos que se encuentre algo que parece lejano todavía, un diálogo constructivo y pedagógico entre lo social y lo político, donde exista un aprendizaje mutuo. Y muchos de los líderes de la protesta dicen: nosotros estamos dispuestos a aprender, lo que dudamos es que los otros estén dispuestos a aprender. Y que aprendan de las formas de comunicación que hemos encontrado, que nosotros tenemos y que son importantes para la política, de la manera como entendemos lo político y la política, de las nuevas formas de organización y también de las nuevas expresiones culturales. Nosotros tenemos mucho que enseñarle a los que hacen la política, porque además conocemos el mundo de la juventud, pero no quieren escuchar. Podríamos decir que las fuerzas políticas de la derecha y el centro, desde luego, no tienen ninguna intención de entablar este diálogo con estos líderes y lideresas sociales. Y en la izquierda, la elaboración de un programa concertado con las organizaciones sociales dentro de un proceso que, como lo dije, sea a la vez pedagógico y político, no parece tener muchos promotores interesados. Las elecciones estarán inevitablemente marcadas por las movilizaciones, bien porque algunos de sus actores hacen tránsito de lo social a la política, bien porque entienden la participación electoral en los términos de Víctor Moncayo como una táctica defensiva tendiente a impedir la deriva autoritaria del régimen político, o bien porque otros basan su legitimidad en el control represivo de las protestas y en la limitación legal del derecho que las garantiza. Esto en sentido negativo. Pero podríamos decir, para rematar, Pedro Pablo, y con esto cierro, no entender y no empezar a solucionar los problemas sociales que están en la base de las explosiones sociales, y curiosamente eso es una de las primeras recomendaciones de la CIDH, lleva a que estas explosiones estén destinadas a repetirse en el futuro, tal vez con diferentes protagonistas y dinámicas de acción. Es probable que tomen otras dimensiones o que estén atrapadas en un nuevo ciclo de violencia política en Colombia con resultados imprevisibles. Yo diría que estamos llegando a un umbral donde la sociedad colombiana se transforma a sí misma para responder pacíficamente a las demandas sociales
de una multitud en condiciones de precariedad o pasa de las explosiones sociales a una implosión ocasionada por un modelo económico y social que ejerce una presión superior a la que puede soportar el sistema político colombiano. Bueno, muchas gracias por la paciencia para hacer esta presentación que responde a lo que ustedes me solicitaron. Profesor, pues muchísimas gracias, profesor Leopoldo, de verdad, por esa maravillosa intervención. Tenemos pues el tiempo que hemos dedicado a estas jornadas que hacemos desde la Asesoría de Diálogo Social y Paz, que son reflexiones semanales por la paz, porque nos interesa mucho este tipo de reflexiones que usted nos deja para el departamento de Boyacá, porque son además producto de esa profundidad como usted está prácticamente dejando también una cantidad de interrogantes que, que el simple común del dirigente o el simple común del dirigente sindical, social, creo que necesariamente tiene que aproximarse a búsqueda de respuestas a estos retos, de manera que usted nos ha dejado a todos y todas unas profundas reflexiones, profesor Leopoldo. Por eso buscamos insistentemente en que usted estuviera acá hablando, digamos, a una región que tiene, como usted lo sabe, una profunda vocación agropecuaria, pero que a veces ha sido también desmantelado ese rol del Estado que protegía al campesino, que de alguna manera era su apoyo en materia de regulación de precios, y hoy está sujeto a una abierta competencia porque no hay protección para el sector campesino, y hoy vemos una crisis del sector rural y lo vemos en nuestros campos deshabitados, migración campo-ciudad. En Boyacá únicamente quedan los viejos, y lo que vemos en el 7 de agosto en el puente de Boyacá, que viene una delegación importante porque el presidente no vino, es que van a construir más batallones en el corazón de un campesinado que salió a protestar y a reclamar más atención, más incidencia estatal en materia de protección. Hay un desbordamiento en costos de producción. Ahora con el dólar a estos precios, pues el profesor Leopoldo entenderá que el campo se hace cada vez más difícil poderlo, pero en Boyacá ha venido ese modelo desarrollándose a través de una sustitución de agro, por ejemplo, por el tema de minería, que ha tomado una fuerza inusitada en todo el territorio, ya ha venido desplazando esa vocación que tienen los territorios, incluyendo, profesor, una vocación ecosistémica que está golpeando estructuralmente al departamento, porque incluso ya hay una avanzada, y vino esa SIDU que hace poco a un municipio de Pesca a darle la bienvenida a un gran cultivo innovador nuevo que se llama el cannabis, que es un producto pues obviamente con un enfoque exportador, eh, pero que, quienes entendemos un poco hemos tratado de aproximarnos al tema de la crisis rural. Es la demostración ya de la crisis del campesinado y la venta de un modelo que nada tiene que ver con seguridad, con soberanía alimentaria, con esa ruralidad que aún ha resistido, sino que se nos vende un modelo agroexportador, y Boyacá pues realmente es impactada, aunque la gente no lo entiende aún, pero es prácticamente tirarle la puerta a cualquier posibilidad de desarrollo que está implícito en los acuerdos de La Habana, que era precisamente crear una institucionalidad para construir una ruralidad de cara a una vocación agropecuaria de la mano del campesinado, con sus propias organizaciones, su autonomía. Aquí prácticamente estamos dejando por puertas esta situación. Entonces estamos mirando, profesor Leopoldo, que las regiones, así como lo ha vivido el Valle del Cauca, Boyacá está viviendo una situación de ese desenvolvimiento de un modelo económico excluyente, pavorosamente excluyente, y donde la juventud, como usted bien lo dice, está en absoluta desesperanza. Esta Tunja, por ejemplo, reporta uno de los índices de desempleo juvenil más altos. Entonces lo que hoy vemos es la judicialización de nuestros jóvenes. Obviamente es doloroso la persecución que ha desatado el Estado,
Consideramos nosotros que estamos pasando por un momento muy, muy complejo, pero sobre todo lo que usted nos deja, un diálogo entre actores políticos, actores sociales y la posibilidad de construir una plataforma. Pues el profesor Moncayo tiene una lectura obviamente crítica en decir, bueno, no todo podemos escudarlo en las elecciones, pero yo creo que tiene que haber esa retroalimentación entre movilización social y las urnas. Nos parece que es muy urgente ese diálogo que usted nos ha planteado, y pues yo quería también pues dejarle como esas reflexiones, como esos aportes que queremos hacerle acá desde el departamento a todos nuestros invitados que están acá en la sala, también darles la bienvenida. Pues no pudimos hacer una interlocución más amplia porque teníamos al profesor Leopoldo, pero habrá otras ocasiones para podernos encontrar nuevamente, porque estos son territorios que se están moviendo demasiado, profesor Leopoldo. La dinámica inversionista igualmente no se detiene, el modelo sigue avanzando, sigue copando, y la gente sigue sufriendo. Entonces, no sé, profesor Leopoldo, antes de que nuestra compañera Milena nos dé la despedida del programa, que quiera de pronto al final hacer alguna reflexión adicional de parte suya. No, muchas gracias por la invitación y desde luego lo que dice Boyacá. Usted sabe que mi abuelo era boyacense, no era tunjano. Mi abuelo materno era tunjano, así que yo tengo lazos con Boyacá. Y lo que usted está diciendo, el impacto que ha tenido todo el modelo en Boyacá es impresionante. Es decir, es uno de los departamentos que con frecuencia no se ve tan claramente en el país, Boyacá y Nariño. Y la situación de ambos y la situación en términos de una agricultura y de unos ecosistemas que como están no tienen futuro es manifiesto, y eso hace parte de ese horizonte nublado que identifican los jóvenes. Yo creo que usted lo dice, pero yo ya hablé mucho y no dejé hablar a nadie más, entonces muchas gracias por la invitación. Gracias. Ana Milena. Bueno, pues doctor Leopoldo, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente nosotros en Boyacá queremos que nos miren, nosotros estamos levantando la mano, queremos también tener esas diferentes perspectivas de la academia y bueno, todas esas grandes conclusiones de esas explosiones sociales o crisis social o todo lo que implicó también el derecho a la protesta en la vida política. Y bueno, esos son los ejercicios de reflexión que venimos nosotros haciendo dentro de la Oficina de Diálogo Social y Paz. Doctor, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros.